Hola, buenas tardes a todos. Y en primer lugar, me gustaría agradecer aquí a Joan Montaner y a Joan Carla por este evento que está haciendo un éxito rotundo, ¿no? De participación y de interés, vamos. Y bueno, como vamos fatal de tiempo, vamos a intentar continuar un poco la dinámica esta de que hemos hecho un recorrido sobre los factores preventivos para mejorar o prevenir esa aparición de ictus y mejorar la salud cardiovascular. Hemos visto en un primer momento esa fase aguda, cómo se interviene, los factores determinantes para abordarlo. Y ahora, bueno, estamos en una fase rehabilitadora crónica, que siguiendo un poco a Joan a la diapositiva del salto al vacío esta, ¿no? Y aunque no han pisado un poco y han contado bastante bien la realidad que ocurre en la fase previa, pero para entrar en detalle tenemos hoy la suerte de contar con personal tanto del hospital en esa fase rehabilitadora como en esa fase crónica ya fuera del hospital, ¿no? Dentro del hospital contamos con Paque Carrión, que es rehabilitadora del Virgen de las Nieves. Tenemos también a Soledad Pérez, que es coordinadora de la unidad de ictus del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Y en esa fase, digamos, crónica extrahospitalaria, contamos con una fisioterapeuta de la Asociación de Ictus, de Neurafei, con Ana Robles, y con un paciente, José Miguel Carbonero, que aparte de contar su experiencia, luego nos dará un detalle más extra. ¿Vale? Así que sin más dilación, pues empezamos contigo, Paque, ¿vale? Muchas gracias. Buenas tardes ya, casi, ¿no? Creo que la mesa de antes nos ha dejado esta mesa en bandeja porque han empezado con el debate de la rehabilitación. Yo quería resaltar dos cosas, aunque ya se han dicho. Lo primero es que hablamos de algo importantísimo cuando hablamos de rehabilitación de las secuelas del ictus. Y es que estamos hablando que el ictus es la principal causa de discapacidad en la edad adulta. Pero no solamente eso, es la segunda causa de demencia. Y además el concepto que todos estamos viendo es que el problema no solo afecta al paciente con ictus, es un problema de la familia y es un grave problema emocional, económico y social. Estos son los puntos de los que yo voy a hablar y vamos a empezar solo con un pequeño detalle. ¿En qué nos basamos cuando hablamos de rehabilitación del ictus? Pues a partir de los años 80 nos basamos en la plasticidad cerebral, porque antes trabajábamos en la compensación, pensábamos que no se podía recuperar el cerebro. Ahora sabemos que el cerebro tiene sus propios mecanismos de recuperación y nos vamos a basar en esos mecanismos que son tanto funcionales como estructurales para el programa de rehabilitación del paciente. Hay un detalle que yo quiero llamaros la atención y es que esos mecanismos de plasticidad cerebral son mecanismos que no son iguales a lo largo del tiempo. El cerebro se adapta de manera distinta conforme va pasando el tiempo después del ictus. De tal forma que fijaos cómo en las primeras fases es el otro lado el que asume el papel protagonista. Eso va disminuyendo y posteriormente en la fase crónica es la zona alrededor de la lesión la que se hace, digamos, más hiperactiva para intentar recuperar ese déficit. De tal forma que sabemos, y lo sabemos a muy ciencia cierta, que los mecanismos de plasticidad cerebral son tiempo dependientes. Por eso a mí me gusta decir que en rehabilitación también tenemos una ventana terapéutica. Y porque esos mecanismos son mucho mayores en las primeras semanas después del ictus y van disminuyendo con el tiempo. Lo sabemos ya desde la clínica, no nos hacían falta los estudios de neuroimagen funcional. Desde el estudio Copenhague ya sabemos que el 85% de la recuperación se va a producir en el primer mes y el 95% en los 3 primeros meses. A partir de ahí no hay recuperación, hay algo de recuperación, pero entramos más en una zona más de meseta. Eso lo veíamos también aquí. Bien, además del tiempo,
¿Hay otros factores que influyen en la plasticidad cerebral? Pues sí que los hay. Influye el entorno del paciente, influye la complejidad de los estímulos con los que tratamos en rehabilitación a los pacientes, la repetición de las tareas y la motivación del paciente. ¿Y qué más factores influyen en la recuperación? Pues influye la intensidad del tratamiento, y eso hay que decirlo muy fuerte y muy claro. Sabemos, y ya lo sabemos con bastante certeza, que la intensidad del tratamiento, que el número de horas de tratamiento que le damos a nuestros pacientes influye de forma muy notable en su recuperación, y eso especialmente en las fases precoces. En cuanto a factores pronósticos, o sea, cuestiones que no nos ayudan, la gravedad del ictus es determinante de las posibilidades de recuperación. La escala NIS inicial, una escala NIS por encima de 16, es un factor de mal pronóstico. Los pacientes mayores. Otros factores como la presencia de disfagia, los déficits perceptivos, el déficit funcional previo y el escaso apoyo social. ¿Qué tenemos que hacer en rehabilitación? Pues en rehabilitación tenemos que ocuparnos de todas las áreas deficitarias del ictus. Por lo tanto, hay que tratar el área motora, el área perceptiva y sensitiva. Tenemos que abordar los problemas del lenguaje y de la comunicación, los trastornos de la deglución y el área cognitivo-conductual. Y nuestro objetivo va a ser el máximo recuperación de esos déficits. Y para eso contamos con un equipo de rehabilitación, donde estamos los médicos rehabilitadores, pero además tenemos todo un maravilloso equipo de terapeutas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, enfermeras de rehabilitación para la fase aguda, trabajadores sociales, neuropsicólogos que no tenemos propios. Nosotros los que tenemos ahora son por convenio con asociaciones y, por supuesto, la parte más importante de este equipo, que es el paciente y su familia. ¿Cuál es el presente y cuál es el futuro de la rehabilitación? Contamos con técnicas muy eficaces, con evidencia probada de su efectividad, como la técnica de restricción de movimiento, el entrenamiento en cinta rodante, la electroestimulación funcional, la terapia con espejo, las tareas duales, la repetición de tareas. Y estamos empezando, ya es presente y futuro, la robótica, la realidad virtual, la estimulación magnética transcraneal y la telemedicina. Pero a pesar de todas estas técnicas, que son nuestras herramientas, yo considero que las bases de un buen tratamiento rehabilitador están en una rehabilitación precoz, una rehabilitación intensiva y una rehabilitación centrada en la persona. Quiero terminar con una frase que no es mía, que es de este artículo que os pongo aquí, pero que suscribo completamente. Y es que el aumento de la supervivencia en el ictus y la carga asociada nos supone y nos debe de suponer un desafío para este sistema sanitario que tenemos con recursos limitados. Y nos va a exigir y nos debe exigir crear una serie de recursos efectivos de rehabilitación con sistemas que sean escalonados y que sean efectivos y que nos permitan ofrecer una atención sostenible a largo plazo que aborde todos los problemas de los pacientes con ictus. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Paqui. Si te parece bien, dejamos al final las preguntas, ¿vale? Y dejamos paso a Soledad, que nos cuente un poco tu experiencia y tu trabajo.
Como me ha presentado antes, soy coordinadora de la unidad de ictus del Hospital Virgen Macarena. Y bueno, en esta fase crónica, es verdad que los neurólogos tenemos mucho menos protagonismo, ¿no? Tenemos mucho más en la fase aguda, en la fase crónica pues son los equipos de neurorehabilitación los que llevan el grueso de los pacientes, ¿no? Para mí, lo he comentado en otros foros, uno de los problemas principales creo que en la fase crónica es cuando damos de alta a los pacientes y, como ha dicho Alejandro antes, y los soltamos ahí solitos en el medio del bosque, ¿no? En plan, le damos el alta y ahora viene un mundo que nadie le ha dicho, nadie le ha contado, que creo que el sistema sanitario no da el apoyo suficiente, no incluyo a los neurólogos en ese caso, y, que al final pues van pues en ese vaivén de ahora tengo esto, ahora tengo lo otro, no sé a quién llamar, a dónde contactar. En el mejor de los casos tienen visitas con los especialistas, en algunas áreas no. Hay un problema también de equidad en el sistema, ¿no? En áreas con neurología o con equipos de neurología vascular potente, pues hay un seguimiento más estrecho, y en áreas en los que no hay, pues que no hay a veces ni seguimiento y recae sobre la atención primaria ya también muy saturada, ¿no? Lo comentaba también antes con el compañero de atención primaria, que hay en áreas en las que el paciente, la única persona que lo ha visto en el siguiente año es su médico de familia. No ha pasado por los servicios de rehabilitación, no ha pasado por el servicio de neurología y bueno, está ahí un poco perdido en el sistema, perdido él y perdido para el sistema, porque tampoco nadie sabe nada de él. Entonces, bueno, creo que esto hay que mejorarlo, mejorar la equidad, mejorar que todo el mundo reciba la misma asistencia, da igual donde esté. Y bueno, y creo que otro punto importante es también lo que han hablado en algún momento de la mañana, de la información, ¿no? El paciente no sabe lo que le espera. Yo no sé tampoco en qué momento hay que darle la información, porque mi sensación en el hospital en la fase aguda es que la mayoría de los pacientes no están como en un shock emocional, y por mucho que tú lo ves que les explicas y les explicas al día siguiente y le vuelves a explicar al día siguiente y ves que no entra la información, ni a él ni a la familia. Entonces, ¿en qué momento le cuentas la película de lo que le va a pasar? ¿Es algo antes? ¿Es algo que la sociedad debe saber antes de que a alguien le pase? No sé. Sí, a lo mejor no solo tenemos que explicar que tienen que venir rápido, sino que si les da un ictus, esta es la película que van a tener si les pasa. A lo mejor tener el conocimiento previo, porque en el momento agudo para mí creo que es muy complicado, y después, pues depende de dónde estén, el sistema, están perdidos en el sistema, ¿no? Y no hay quien les da esa información, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que tenemos que mejorar mucho. No sé si mis compañeros o él opina lo mismo. Y Soledad, ¿qué sensación te queda a nivel personal y profesional el hecho de que, digamos, salváis la vida, recuperéis como revitalizáis una forma y después qué pasa? Cuando perdéis la pista a estos pacientes, ¿qué sensación se te queda a ti? Pues mira, a mí me pasa que cuando los pacientes están muy dependientes, bueno, cuando se van bien, estás con alegría y tal, le das el alta, que bien todo, pero cuando el paciente es dependiente, la sensación que yo tengo es que se me encoge un poquillo así cuando le das el alta, porque es como le das el alta, allí unos folios, un montón de folios, con un montón de información, con un montón de tratamientos y pastillas que tienen que tomar. Y, yo pienso muchas veces, a ver, este paciente, en el momento en el que llega a casa, pienso en cómo llegará a su casa, cómo será su casa, lo recibe alguien, va con familia, va acompañado. Este paciente, pienso muchas veces, yo creo que es que va a la cama directo, ¿sabes? Y te es así, pero es que no tienes a veces los recursos, sabes que ese paciente se va a su casa, se va a meter en una cama y no hay mucho más apoyo. No hay nadie que lo vaya a levantar todos los días las horas que necesita. El máximo tiempo, como ha dicho, a más rehabilitación mejor, pues no va a haber esa persona que esté allí con ella. Y la verdad es que hay veces que te quedas ahí un poco como ahí encogido de qué le va a pasar a este paciente, ¿no? Y su familia. Cómo lo va a afrontar, y me parece que se van un poco solos en el sistema. Sensación que... Pues si os parece, ahora
pasamos esa fase, como tú dices, que se van a la casa con ese mogollón de papeles, incluso ha pasado por esta fase de rehabilitación hospitalaria y ahora ya volvemos al precipicio, porque aunque la labor que hacéis en rehabilitación es fabulosa y todo, pero como el sistema está colapsado, el sistema tiene unos recursos limitados también, pero el salto al vacío se continúa y tomamos el testigo las asociaciones y lo que es nuestra responsabilidad incluso como comunidad, ¿no? Y un poco para continuar en esa línea, Ana Robles, como neurofisioterapeuta, nos va a contar un poco su experiencia dentro de la asociación y un poco las necesidades que cubre. Lo quieras. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir y dar esta posibilidad de encuentro entre profesionales, familiares, terapeutas, que creo que es muy importante que haya una cohesión real y que haya una comunicación de las necesidades real, ¿no? Entonces, yo tenía preparadas unas cosas, pero es verdad que con todo lo que vas escuchando te van saliendo decir, y yo no había pensado en mi casa en esto, yo no había mil cosas que se te escapan y van saliendo muchas cosas muy interesantes aquí. A mí me toca hablar de la fase que experimento yo, que es cuando estos pacientes o están todavía en el ámbito hospitalario, ambulatorios, o ya están dados el alta, pero llegan a su casa. Si tienen la suerte de haber caído con la información adecuada, de que existen todavía recursos, de que todavía hay acción para mejorar, para continuar con la labor del hospital, llegan a nosotros. Otros tantos no llegan, o no tienen los recursos o no tienen la información. Entonces, ahí hay una criba ya directamente, un sesgo muy grande a nivel del día de mañana, ¿no? Que será de esta gente. Entonces, sí que es muy importante ya directamente para mí como reivindicar que aunque sí sabemos esos porcentajes tan importantes de que en el primer año, en los primeros 6 meses, en los primeros 3 meses, todo eso es muy importante, pero creo que es más importante hacerlo a largo plazo y saber que en esa primera fase, en ese primer año, es tan importante luchar con una intensidad bestial, cuanto más mejor, pero que no acaba allí. Que esto es, como decía la paciente que hemos escuchado antes, que es para toda la vida. Entonces, yo ahí sí que incido mucho en la necesidad de decir, hay esperanza, estás ahora sí, pero ya estás dado de alta, ya ha pasado 1 año, 2 años, 3 años, sigue luchando, sigue peleando, porque hay mejoras siempre, siempre hay mejoras si la persona trabaja, mantiene lo conseguido y es capaz de seguir avanzando. Después de 15 años, nuestra presidenta de la asociación sigue mejorando día a día, igual ya no en lo específico motor, sino en su capacidad funcional, en su desempeño vital. En eso sigue mejorando y allí tenemos el argumento de muchísimos pacientes. Entonces, yo eso para mí es algo a reivindicar, ¿no? De decir, siempre hay esperanza. Igual no tenemos que trabajar en cuántos grados levanta el brazo como fisioterapeutas. No, no es eso, sino en cómo puedo adaptar el movimiento, cómo puedo ayudar a conseguir una estrategia para que esa persona afectada consiga hacer esa actividad que tanto necesita y tanta vida le da. Eso es lo importante, no levantar el brazo, sino ¿para qué? ¿Para ir a bailar sevillanas? Estupendo. ¿Para poderse preparar el desayuno todas las mañanas? Estupendo. ¿Para poderse peinar y no tener que ir a la peluquería? Estupendo. Para lo que de verdad interesa a esa persona. Entonces, esa es mi segunda reivindicación, ¿no? Venimos de un modelo médico un poco ya anticuado, que cada vez ya está mejorando, pero creo que en las fases de rehabilitación, sobre todo a nivel crónico, todavía estamos anquilosados en el ayer, ¿no? En mejorar en una función corporal, pero no en una función de desempeño en su entorno, en su contexto, en su vida. Entonces, ahí sí que tenemos que hacer como un pequeño cambio de ver al paciente y no ver un paciente, sino ver una persona que ha sufrido un ictus, que tenía una vida previa, hacer una buena entrevista de esa persona y ver qué objetivo se plantea esa persona primero y su familia, su entorno detrás.
y con lo que de verdad interesa a esa familia, trabajar eso. No trabajar lo que nosotros pensábamos, ¿no? Sino trabajar lo que realmente es importante para esa persona. Entonces, quiero hacer un giro a la rehabilitación de da igual la estructura, da igual, sí, da igual la estructura. Vamos a pensar en el individuo metido en su entorno natural. Entonces, si vemos a esa persona en su entorno natural, los objetivos ya van a modificarse, ya nos lo va a dar él, no los vamos a ver nosotros, nos lo va a dar él y vamos a intentar luchar hacia esa parte. Con esto también otro giro, ¿no? De decir, ya vale de intentar rehabilitar movimientos, rehabilitar frases hechas. Vamos directamente a la función. Esa persona, al segundo día del ictus, lo que va a necesitar es saber que el día de mañana puede ser lo más independiente posible en todas sus actividades de la vida diaria que tanto escuchamos. Entonces, enfoquemos directamente esos objetivos que esa persona va a necesitar, pero hacia las actividades que realmente importan, a las de la independencia. Entonces, vamos a enfocar todos los tratamientos también, no a caminar por caminar, sino vamos a este sitio porque te interesa ir a este sitio y con ello vas a caminar, no al revés, ¿no? Entonces vamos a intentar que los objetivos sean funcionales desde el primer momento, no cuando estés mejor conseguirás hacer esto, no, vamos a hacer esto y en el momento de que estamos haciendo esta actividad ya te estoy metiendo el ejercicio sin que te des cuenta, ¿no? Invertir un poco allí en la cadena. Entonces, por ahí yo creo que tiene que tirar un poco la parte de rehabilitación crónica, ¿no? Pero también dar el testigo a esa persona. Nosotros somos meros acompañantes, pero el que de verdad tiene que estar peleando, luchando, por desgracia es la persona afectada que ha sufrido un ictus. Entonces también lo que decíamos al principio, ya vale de ser paternalistas. Se siente, pero tienes que luchar tú. Entonces, entregar el testigo de verdad, yo te acompaño, yo te guío, pero el que de verdad tiene que pelearse esta batalla es en principio la persona afectada y su entorno más inmediato. Entonces, vamos a empoderarlos a gestionar su movilidad, a gestionar sus actividades para que de verdad no dependan del familiar cercano, ni mucho menos de un elemento externo como somos los terapeutas, ¿no? Eso también es muy importante, entregar ese testigo y que sean ellos los luchadores. Y la familia también los acompañantes, pero no los... claro que hay un rol de cuidador principal, pero que sea un acompañamiento. No te lo hago, sino te doy los elementos imprescindibles para que tú lo consigas. Entonces allí también vamos a hacer una autogestión de sus propias terapias, ¿no? Y de que el día a día, yo siempre les digo a mis pacientes que no hay mejor rehabilitación que el día a día, que la vida real. Entonces, que cada cosa que hagan en su día es parte de la terapia. Esa es la parte importante, el llevártela a tu día. Y cómo no, hacerlo buscando siempre las motivaciones, ¿no? O sea, los objetivos tienen que ser estimulantes, motivantes, dentro de esa entrevista que hemos hecho a los pacientes. Entonces, darles también ese input, ¿no? De decir, ¿qué es para ti? ¿Qué ocios? Yo me hago cruces en las valoraciones cuando una parte muy importante que se me miran un poco raro es como, ¿qué ocios tenías tú antes de que te haya pasado esto? ¿Cómo ocupabas tu tiempo libre? Hay mucha gente que tiene ocios, pero la gran mayoría se nos olvida en qué estamos en el día a día. Trabajamos, cuidamos de la familia y ya. Entonces, también quiero reivindicar que busquemos un poquito más tiempo para nosotros mismos, para las cosas que nos hagan felices, y es una de las cosas más importantes que tenemos en nuestro día a día. Entonces, vamos también a trabajar a buscar nuestra felicidad, pero a través de nuestro ocio. Y ese ocio no me refiero a jugar al parchís, sino cosas que nos hagan bien, el pasear, el escuchar música, el ir al cine, todo tipo de situaciones que nos agrada, el reunirnos con un amigo, con un familiar. Todo eso tiene que estar metido desde el primer momento de la rehabilitación, de la vuelta al día a día. No olvidarnos que cuando estemos mejor haremos eso. No. Empieza a hacerlo ahora como estás y adáptalo. Adapta esta nueva situación a tu vida anterior.
¿vale? Nunca vamos a volver a ser la misma persona, pero ni una persona afectada con ictus, ni yo. Ayer era una persona, hoy soy otra, y mañana, el año que viene, seré otra. Adaptémonos nuestra nueva situación a lo que nosotros éramos. Y si la cogemos del brazo es cuando ya estamos empezando a volver a vivir. Entonces, un pilar muy importante para mí también es ese. Pues muchas gracias, Ana. Fijaros que un poco la evolución esta que estamos viendo de cómo en la fase quizás más técnica, aguda, un poco más impersonal, ¿no? Vamos poco a poco en ese precipicio que a lo mejor hay un elemento que el precipicio no es tan alto, ¿no? Hay seguramente algunas plataformas, ¿no? Pero es verdad que fíjate que coincidimos todos de la mesa anterior y ahora que cuando se da un ictus, un daño cerebral, realmente el cambio se sufre, lo sufre todo el mundo, la familia, el propio afectado, ¿no? Y es verdad que nosotros en nuestro abordaje muchas veces concebimos el trabajo desde una reconfiguración identitaria. ¿Qué quiere decir eso? Que al final es verdad que el plan integral, todo integral, multidisciplinar, siempre nos olvidamos que un poco lo decías tú, Ana, ¿no? Que esta persona tiene unas características identitarias que la definen y que el ictus ha dinamitado con casi todas esas cuestiones de esa persona. ¿Qué características la definían como persona, ¿no? Pero bueno, afortunadamente es verdad que está habiendo una evolución a la hora de intervenir, marcándonos otros objetivos funcionales y demás, ¿no? Y quizá una prueba de este trabajo la tenemos en José Miguel Carbonero, paciente de ictus, y cuéntanos un poco tu experiencia, incluso tu última andanza. Hola, buenos días. Pues bueno, lo primero es que estoy muy agradecido. Sí, creo que está, ¿no? O sea, es cuestión de hablar más alto. Que estoy muy agradecido por invitarme aquí a participar esta mañana. A mí, yo que sé tan poco de esto, ¿verdad? Porque afortunadamente hago un breve recorrido por mi experiencia del ictus. A mí me dio un ictus cuando empezaba el año 2020, justo cuando empezaba además, me dio un ictus isquémico, fue por disección de la carótida. Y bueno, estuve primero en el hospital de Antequera, porque me dio un viernes a mediodía. Estuve en el hospital de Antequera desde mediodía hasta bien entrada la noche, en que me trasladaron a Carloaya, al Hospital Regional de Málaga. Y allí afortunadamente pues había un magnífico equipo de profesionales encabezado por una compañera de Alejandro, por Teresa Díaz, que me sacaron el trombo, como decíais antes. Pues bueno, estuve unos cuantos días en la UCI y después pues me dieron el alta, ya sin secuelas, como se suele decir. Y no creo que fuera, yo no creo que yo estuviera sin secuelas. Es más, las secuelas todavía las tengo y no sé hasta cuándo las voy a tener. Porque bueno, yo primero padecí lo típico, la parte derecha del cuerpo paralizada, el habla, en fin, todas esas cosas típicas. Cuando me soltaron como el pollito en la jungla, como decía Alejandro, pues empezamos a movernos para ver de qué manera nos podían ayudar y esto. Y entonces conocimos a una asociación, a Neurafake, aquí en Granada, y esa fue nuestra, por mí y de mi familia, fue nuestra fortuna, porque acudimos a vosotros con la rehabilitación inmediata y bueno, ya pudimos dar continuidad. Es decir, desgraciadamente el SAS, y al menos en mi caso, un caso leve de ictus, pues no te propicia la inmediatez, la prontitud que es deseable, como habéis dicho ya esta mañana aquí. Inmediatamente de ese alta, pues se producen esa frase que también habéis dicho por aquí esta mañana y que creo que es tan perversa. O sea, está bien. Qué bien estás, pero si tú estás mejor que antes. Bueno,
esa frase yo creo que encierra mucha perversión, pero no porque quien la formula lo pretenda, ¿no? Sino porque va implícita en ella. Porque uno después del ictus no está, por supuesto, igual que antes. Y en ese sentido me ha sido muy útil una expresión que habéis utilizado aquí esta mañana, la de que uno no tiene que tratar de volver a hacer lo mismo que antes, sino que uno tiene que capacitarse funcionalmente para la nueva vida, que te decías tú, José Antonio, ¿no? Claro, yo contigo me he visto muy identificado. De hecho, me has pisado bastante de lo que yo pensaba decir. Y además con más gracia porque desde Cádiz, o sea que nada que ver conmigo. Porque uno no es igual que antes. Y además aparecen las secuelas invisibles. Las secuelas invisibles, pues hombre, pues tienen muy mala uva también. Porque claro, a mí me da rubor hablar de ellas aquí. Me da rubor porque, hombre, bastante bien estás tú. Y sí, hombre, como te podías haber quedado. Esa también es una expresión muy propia de cuando uno sale del ictus. Entonces ya uno se calla y ya está. Y se va como pollito para más profundamente a la jungla, ¿no? Pero las secuelas invisibles están ahí y te menoscaban, es decir, te hacen daño. Porque siguiendo con un poco de broma de las cosas que estamos viendo aquí esta mañana, pues yo no puedo cantar. Yo ahora, después del ictus, no puedo cantar. Puedo tararear, porque no recuerdo ni una sola letra. Pero es más, no las puedo memorizar. Es que no hay manera. Y yo me pasaba la vida, bueno, la vida privada, me la pasaba cantando miles de canciones. Pues ahora no. ¿Por qué? Porque la memoria la tengo fatal. Y si ya hablamos de números, ni te cuento. Yo veo un 54 aquí y cuando te miro aquí a ti no sé qué era el número que he leído, ¿no? Es decir, que son ciertas cosas que, bueno, que el escalafón de secuelas, pues son muy relativizables, claro que sí. Y yo estoy muy contento de haber salido del ictus así, airoso, pero están ahí. O sea, creo que es muy importante la valoración de esas secuelas invisibles para que se sepa que están ahí. Porque lo digo incluso pensando en la faceta laboral que retomamos algunos de los que tenemos ictus. Oye, ha de saberse que esta persona pues tiene estos hándicaps hoy en día, ¿verdad? Y la apatía anímica, pues yo eso también lo noto perfectamente. Y en ese sentido apunto la importancia de los neuropsicólogos. Una importancia fundamental, porque hay secuelas físicas que son evidentes, pero las anímicas, las mentales, las cognitivas, esas no son evidentes. Entonces la neuropsicología es fundamental en esto. ¿Y qué más podría yo decir? Hombre, ¿nos podías contar tu última aventura del año pasado? Pero es que me resisto. Bueno, pues lo cuento yo porque José Miguel Carbonero ha escrito un libro que se llama El tiempo no hará prisionero. Sí, no hace prisioneros. No hace prisionero y es un fantástico libro y aquí lo tenemos el próximo bestseller porque está haciendo sus presentaciones y todo y os lo recomiendo. Y cuéntanos un poco qué supuso para ti escribir el libro. Bien, pues para mí escribir el libro fue una aventura fascinante porque yo habitualmente escribía, pero escribía cuestiones profesionales, cuestiones relacionadas con mi trabajo, con el derecho administrativo, y lo de escribir novela lo tenía postergado siempre, ya lo haré. Bueno, pues cuando me dio el ictus, yo creo que fue de las primeras cosas que se me vino a la cabeza cuando ya me repuse del impacto, que lo iba a escribir ahora, justo en ese momento. Entonces, para mí ha sido apasionante y creo que me ha ayudado también con la rehabilitación
ya no sé si llamarlo la habilitación, porque ha sido una tarea creativa. Es decir, y crear estimula el cerebro. Entonces, para mí ha sido muy, muy, muy ilusionante, mucho. Porque, bueno, esa es otra mala comparación. Es decir, el comentario bien intencionado de que, pues está muy bien, pero si has escrito un libro. Pues no. Vamos a ver, no hay que confundirse, porque son parcelas distintas. Y porque, por ejemplo, escribir un libro se hace tranquilamente con el ordenador. Entonces, yo eso sí puedo hacerlo. Ahora bien, en cambio, ahora no puedo hablar rápido. No puedo ni... por ejemplo, un buen ejemplo es que no puedo reñirle a mis niños, porque me paro, porque me falla alguna conexión de la cabeza a la lengua, de manera que la cabeza piensa rápido, pero la lengua no. La lengua va a su ritmo. O sea que ya ahora le riñe mi mujer, pero yo no, yo nada más que la miro a ella y ella salta y le riñe. O no puedo leer en voz alta. No puedo. Porque cuando tengo un texto que voy a tratar de leer en voz alta, tropiezo. Tropiezo y total. Al final me callo y lo leo para mí. Es decir, son pequeñas cositas. Pero lo del libro ha sido fantástico. Yo desde aquí os animo a todos. Ya sea el género que sea, la poesía, la novela, el ensayo, lo que sea, un diario, lo que sea, porque, bueno, no lo tengo que decir yo porque no sé de eso tampoco, pero la escritura estructura muy bien la mente, ayuda a estructurar los pensamientos y tal, va fantástico. Yo os lo recomiendo. Pues nada, muchas gracias. Y no sé si quería hacer algunas preguntas o el público. ¿Sí? Pues aprovechando que tenemos aquí a Joan como director del plan de ISTU, entiendo que, y en reuniones así lo vemos como más claro, que tenemos escenarios muy distintos en la atención de rehabilitación de los pacientes con ISTU en Andalucía. Y creo que sería como un buen punto de partida que lo mismo que teníamos esa foto con los puntos de dónde teníamos unidades de ISTU, dónde no teníamos, pues que conociéramos cuál es la foto de la atención de rehabilitación que damos a nuestros pacientes en Andalucía. Estoy hablando de unidades de hospitalización de ISTU, de hospital de día de ISTU. Nosotros afortunadamente tenemos una unidad hospitalaria, tenemos un hospital de día y tenemos atención ambulatoria. Tenemos todos los terapeutas, ya os decía que el neuropsicólogo es afortunadamente gracias a vosotros, a las asociaciones, porque no está dentro del SAS, aunque tenemos en la unidad 2 profesionales dedicados a la terapia cognitiva. Pero sí que creo que lo primero sería, a partir de esa foto, ver cuál es la situación, dónde estamos, cuántas horas se trata un paciente en Almería, cuántas se trata en Huelva, cuánto se trata en el área sur de Granada, y a partir de esa primera foto, hacer una planificación con estas evidencias que tenemos, intentando llegar al máximo. Y bueno, esa era mi propuesta. La carta a los Reyes Magos, espero que no. ¿Alguna pregunta más?
Sí, me vaya a perdonar, soy Inmaculada García Montes, la jefe de Servicio de Rehabilitación de Virgen de la Nieves. Yo quería añadir a lo de Paqui que efectivamente la falta de equidad es algo que nos tendría que hacer reflexionar mucho a los gestores sanitarios, pero que añadido a eso que nosotros tenemos y que lo tiene una parte de la población granadina, fijaros, tenemos planes y protocolos tan bonitos como que nuestros enfermos hospitalizados en nuestra planta, que están hospitalizados por un ictus grave, un ictus en el que requiere un tiempo de hospitalización, tienen permisos fines de semana para incorporarse a sus casas y volver el lunes, para que vayan viendo los problemas que se encuentran. Nosotros no los dejamos al filo del precipicio, por lo menos tenemos esos planes que se quitaron con el COVID, pero que han vuelto. O sea, tenemos permisos de fines de semana en el que los enfermos se van. Por supuesto, tenemos trabajadoras sociales, enfermeras de enlace, que están intentando cuidar eso. Por supuesto, nos falta que la sanidad pública reconozca la necesidad imperiosa de la neuropsicología clínica, porque no es suficiente lo que las asociaciones nos aportan muy poquito, que es lo que ellos pueden, y además lo que hace el neuropsicólogo es el screening de lo que necesita ese enfermo, pero luego no le damos tratamiento, se lo dan las asociaciones. Y también tenemos, que también está ahí, y por supuesto no es equidad, la unidad móvil de atención, de rehabilitación de atención a domicilio. Nosotros somos capaces, en una parte de la población nuestra, de que el enfermo cuando ya se va a casa, que vaya al fisioterapeuta y el terapeuta ocupacional a ver los espacios y adaptárselos. Es decir, que sabemos lo que tenemos que hacer, pero necesitamos medios, necesitamos que llegue a todos sitios. Tenemos fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas especializados en la neurorehabilitación y están ahí. Por supuesto que será por dinero suyo, de quien sea, pero los tenemos, pero no en todos sitios. Y esa es la pena y eso se tiene que saber. Y luego está clarísimo lo del aspecto también psicológico. Es decir, tenemos que decir al enfermo, ¿cómo te encuentras? Pero es verdad que el médico rehabilitador y todos los terapeutas que trabajamos en esos equipos estamos muy sensibilizados a eso. ¿Qué necesitas? ¿Qué es donde tú quieres llegar y a dónde y cómo y de qué manera y cómo quieres hacerlo? Y darle el abrazo, por supuesto, que se lo tenemos que dar. Pero yo también pediría que a lo mejor en los equipos de rehabilitación, desde la hospitalización, por lo menos cuando hay hospitalización, servicios de rehabilitación, vinieran pacientes que quisieran participar, que se unieran a su equipo y que fueran los que le explicaran al enfermo y a la familia que van a tener otra vida con todos los cambios que tenemos que tener todos cada día, pero que la van a tener porque creo que nunca les van a entender mejor ni van a escuchar más al que viene con lo mismo que ellos han padecido. Nosotros se lo decimos, pero como decías tú, muchas veces no nos entienden o no quieren entendernos. Perdonad, pero quería decir eso. Muy cortita. Buenas, yo soy Adriana Jordán, soy enfermera de primaria y para mí uno de los dramas también importantes en primaria es que una vez que diagnosticamos patologías que pueden desembocar en un ictus, como por ejemplo una FA, por un mal control de los anticoagulantes, por una dificultad que sigue siendo enorme de acceder a los anticoagulantes orales directos, esa persona termine con un ictus ya sea hemorrágico o isquémico. Y la necesidad de esa formación en primaria y de esa atención, donde por ejemplo todo el mundo sabe lo que es una glicada y cuál es el buen control de un paciente diabético, y sin embargo nadie sabe el tiempo narcoterapéutico para valorar si un paciente está bien controlado y bien anticoagulado, ¿no? Y que ahí también hace falta mucho trabajo y formación para los clínicos de primaria, tanto médicos como enfermeras. Mucho que hacer, como decía antes. Bueno, a ver, una última pregunta, Joan. Ya con esto vamos a cerrar, que vamos. La última. Hola, ¿se me oye? Sí. Yo soy paciente, vengo de Córdoba. En Córdoba sí se hizo una prueba porque me la pidió la internista y entramos dentro de la UCI y estuvimos hablando con pacientes y la verdad que estudio de caso único, porque después vino el COVID y no nos dejaron entrar más. Pero la verdad que fue muy bien porque después llamaban por teléfono, te decían cómo le iba, consultaban. Lo mismo que cuando tienes un niño Down, se presentan allí los padres para explicarte,
Que tú tengas un ictus que te ha sobrevenido o que te pasa con el cáncer, que te vienen con la bolsa de tetas, como digo yo, que tengo amigas que te aparecen y dicen, mira, de esta talla, no, de esta talla. Entonces, que por lo menos se pueda entrar y hablar con el paciente, que yo creo que se llega más que desde la medicina, porque el rol de médico no deja de asustar. Tú estás allí, que estás malito, y ahora encima te vuelve el médico, que lo ves con la bata blanca, que te lo intenta explicar, pero se escapan 3 palabras, que tú no entiendes las normales porque te has quedado fásico, y ahora te sueltan 3 términos técnicos, y la verdad que no se llega. Entonces, yo, desde mi poca experiencia, funcionó muy bien. Por otra parte, habéis hablado del amor, yo soy psicóloga, que habéis hablado del amor al paciente, ponerse en lugar, eso se llama empatía. No somos el cura, lo siento en el alma, pero empatía sí se tiene que tener y se carece de mucha empatía cuando está ingresada en un hospital. Yo no sé quién haya estado ingresado, si ha visto mucha empatía, pero yo empatía he visto poca. Entonces, que yo creo que se tenía que practicar mucho, ponerse en el lugar de otro. Si te pasa a ti, ¿qué pasa? Porque cuando le pasa a un familiar tuyo, la atiendes diferente. No es por nada, sacas toda tu arma y dices, este no se va a sentir mal. Entonces, que cuando no lo conozcas te portes como si te tocase. Tú piensas que todos son tu primo o es tu hijo, pero con tu primo tenemos bastante. Entonces, ahí sí es la verdad que te pones en su lugar y ves cómo se queda de tirado, porque sí es verdad que nos quedamos en el precipicio. Yo, gracias porque se hagan estos eventos, yo estoy guirada. Ayer estuve una de las cosas que me faltaba de la lista, la tuve ayer. Entonces yo lo único que les decía a los del 061, que me han pedido por favor, que por qué no habéis invitado a los del 061 de Córdoba, que por lo menos no se han enterado que si no hubiesen venido, yo les decía, me tenéis que curar que yo mañana tengo que estar en un congreso. Y mientras yo estaba viendo el techo de la ambulancia. Entonces, que la verdad que gracias, porque a mí me ha aportado muchísimo. Y muchísimas gracias. Pues nada. Bueno, muchas gracias a todos. Y en relación a lo que hablaba de los pacientes y todo esto, yo creo que en un momento dado, bueno, hay una escuela de ictus dentro de la escuela andaluza que, bueno, por motivo del COVID y todo esto no se pudo echar a andar lo que a pleno rendimiento, pero yo confío en que en breve se pondrá en marcha, espero. De todas formas, nada, agradeceros a todos vuestra participación, que ha estado muy chulo y que hemos aprendido mucho de vuestra experiencia. Así que muchas gracias.